Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de mi canal Karina Spanish. Gracias por acompañarme este día. Les voy a dar esta lección sobre cómo las mejores prácticas de cómo identificar recursos literarios y técnicas narrativas, especialmente para el examen de AP, teniendo en mente de que esto es uno de los elementos más importantes para el examen de AP en general. Y este año específicamente, como solamente van a ser dos preguntas escritas, pues va a tener mucho peso uno de los ensayos, que va a ser el ensayo de comparación de textos. Así que la habilidad de encontrar y analizar recursos literarios es de suma importancia más este año porque tiene tanto peso en la calificación. Así de que les invito a que me acompañen en esta lección para ver mis estrategias y mejores prácticas para los recursos literarios. Muy bien, antes de empezar, quiero invitarles nuevamente a que se suscriban a mi página web, karinaspanish.com, donde les mando recursos, anuncios, notificaciones y pueden encontrar también varias lecciones disponibles para maestros en el salón. También tengo mi podcast que se llama AP Spanish Literature y allí tengo más de 50 episodios analizando las obras del curso AP Spanish Literature. Así que les invito a que también me encuentren en esa plataforma, se suscriban, nos den un rating de 5 estrellas, por favor, eso nos ayuda a que otros también puedan encontrarnos. Y por último, tengo mi perfil en las redes sociales, Karina Spanish en Instagram, que también es una buena forma de estar en contacto. Pues bien, mi primera estrategia que les voy a dar el día de hoy para los recursos literarios, pues es obviamente lo más importante, que es conocer, saber las definiciones y cuáles son estos recursos literarios que son importantes para poder identificar en los textos. Así que un recurso muy importante que necesitan tener, ya seas un maestro o seas un estudiante, es este glosario. En inglés se llama Glossary of Literary Terms for the AP Spanish Literature and Culture Course. Esta es la página web donde puedes encontrar este documento, que es un archivo de PDF file, y tiene toda la lista de recursos literarios y técnicas narrativas que van a poder aparecer en el examen de AP Literatura. Obviamente este año, como no hay opción múltiple, pues tú tienes que saber los recursos y poder identificarlos. Así que es un muy buen recurso para practicar, conocer las definiciones, y también me encanta de que te dan ejemplos. No solamente te dan la definición y la palabra, sino que también usan ejemplos muy específicos, bien explicados de todos los textos. Casi hay por lo menos un recurso para cada texto, así que está muy bien explicado y es un muy buen recurso para que lo tengas guardado en tu computadora, lo revises, lo imprimas, te hagas algunos flashcards para de esa manera poder repasar. Así que esa es mi primera estrategia y recomendación para practicar y entender el uso de recursos literarios. También algo que está muy bien hecho en este recurso del College Board es que te van dando los recursos literarios por niveles. Y como sabes, hay 3 niveles que se consideran aprobados en las calificaciones del College Board. Obviamente está el 1, que es reprobado, el 2 también es reprobado, el 3 ya pasa, el 4 y el 5, que obviamente el 4 y 5 son las mejores calificaciones. Entonces, estos términos que vemos aquí son los términos que necesitas saber o poder identificar para recibir por lo menos una calificación de 3, que obviamente es la calificación más baja aprobada, ¿verdad? Entonces, se dividen por palabras, por así decirlo, en general. Por ejemplo, el género, la narrativa, el drama, el ensayo, el personaje, el tema, etcétera. La narrativa, que esto va a aplicar para cuentos cortos, por ejemplo, o novelas. La poesía, que obviamente este es otro tipo de género, el drama es otro tipo de género, y figuras retóricas, que obviamente puede haber metáfora en el drama, puede haber metáfora en la poesía, en la narrativa. Así que estas son las palabras que tienes que saber mínimo para recibir un 3 en el examen. Continúo con la calificación de 4. Para poder recibir un 4, no solamente tienes que saber las palabras del nivel 3, o sea, tienes que conocer estas palabras y también, aparte, estas otras que vemos aquí
para Achievement Level 4. Entonces aquí ya empezamos a ver un vocabulario un poco más avanzado, más refinado, por ejemplo, antihéroe, in medias res, la ironía, etcétera. Igual para la narrativa, la poesía, drama, figuras retóricas, pero también se nos agrega este otro tipo de vocabulario que es sobre la historia literaria, que viene siendo, por ejemplo, hablar del barroco o del boom, de la época colonial, etcétera. Entonces, para este año puedes utilizar este tipo de vocabulario en tu ensayo del FRQ2 para hablar, por ejemplo, de la comparación entre arte y el texto. Puedes usar este tipo de vocabulario. Y obviamente también en el FRQ4, que es la comparación del texto. Y puedes decir, por ejemplo, en este poema barroco o en este libro de caballería, Don Quijote, bla, 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 para que puedas presumir tu nivel de conocimiento de este tipo de vocabulario. Muy bien. Para recibir un 5, necesitas saber nivel 3, nivel 4 y obviamente nivel 5, que obviamente es un nivel más avanzado y este tipo de vocabulario es lo que te va a conseguir la calificación más alta de 5. Entonces aquí vemos todavía un vocabulario más avanzado, como por ejemplo leitmotiv, lo de metaficción, metanovela, parodia. La parodia aquí, lo más obvio sería Don Quijote. Don Quijote es una parodia muy clara de los libros de caballería. El simbolismo o el cromatismo. Aquí ya estamos hablando de la narrativa, por ejemplo, cuando estemos hablando de novelas o de cartas, por ejemplo, Segunda Carta de Relación, Lazarillo de Tormes. Aquí ya estaríamos hablando de narrador fidedigno. Y también San Manuel Bueno Mártir, narrador fidedigno o no, narrador testigo, narratario. Narratario es el que va a recibir la carta. Por ejemplo, Carlos V en segunda carta de relación sería el narratario. Poesía, aquí ya entonces vemos un vocabulario más avanzado y mucho más específico sobre la rima y la métrica. Y más adelante les voy a enseñar un ejemplo. Drama, también vemos aquí palabras más específicas relacionadas a este género. Por ejemplo, la ironía dramática, cuando los personajes no saben algo que la audiencia sí sabe. Falla trágica, por ejemplo, las pasiones, la pasión de Adela, la pasión, el interés de El burlador de Sevilla. Esas son las fallas trágicas que llevan a un final catastrófico, trágico. Muy bien, figuras retóricas, obviamente la metáfora, el simbolismo, pero aquí ya entonces vemos otro tipo de figuras retóricas más específicas, más avanzadas, como el retruécano, el epíteto. Por ejemplo, San Manuel Bueno Mártir. Mártir es el epíteto de San Manuel porque ha sido un mártir que ha sufrido por causa de sus creencias secretas, ¿no? El asíndeton, el polisíndeton, etcétera. Historia literaria, conceptismo, culteranismo, que se aplican más a la época del barroco, costumbrismo, que lo vemos más como, por ejemplo, con la época del naturalismo, del realismo, pero cualquier cosa que tenga que ver con costumbres específicas del pueblo, de la forma de hablar de las personas, eso es costumbrista. Existencialismo, posmodernismo, surrealismo, etcétera. Estos son términos más avanzados que podemos utilizar para describir el tipo de género del que estamos analizando. Pues bien, esta es mi primera estrategia, como les había dicho, de conocer estas palabras y sus definiciones. ¿Ok? Y aquí les tengo los 3 así comparados, que obviamente se van haciendo más específicos y más avanzados. Si notamos, a nivel 4 y nivel 5 tienen historia literaria, lo cual nivel 3 no lo tiene aquí, ¿verdad? Y como les dije, esto nos ayuda a poner cierto contexto también para simplemente identificar qué tipo de texto es, si es barroco o posmodernista, surrealista, si es romántico, etcétera. Entonces nos sirven esos para demostrar nuestro conocimiento sobre el contexto de la obra. Muy bien. Continúo con recursos literarios que son aplicables en varios géneros.
O sea, es bueno conocer, tener en mente como estos like to go literary devices. Son recursos literarios que puedes tener fácilmente y aplicarlos en varios géneros. Por ejemplo, puedes tenerlo para poesía, lo puedes tener para drama, para novela, para cuento corto, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, en un romance casi siempre vemos diálogo, en la novela, el cuento corto, vemos diálogo entre personajes y obviamente el drama también. El diálogo, lo más importante es saber cómo analizarlo, el diálogo, qué nos está revelando sobre los personajes, nos está dando información importante sobre el desarrollo de la trama, etcétera. Pues el diálogo por eso va a ser importante. La metáfora también la podemos encontrar muchísimo en todo tipo de géneros. Obviamente cualquier comparación sería metafórico. ¿No? La repetición de cualquier frase o palabra que crea énfasis, lenguaje figurativo, cualquier forma de expresión hiperbólica, metafórica, por ejemplo, cuando dices me estoy muriendo de hambre, que es un hipérbole, pero también es lenguaje figurativo que es muy común de las personas, ¿no? De el habla hispana. Personificación, esto también lo vemos en muchos tipos de géneros, ¿verdad? Esta comparación de cosas inhumanas, cómo se le dan cualidades del ser humano. Cromatismo, cualquier referencia a colores. Los colores siempre tienen significado importante, colores oscuros, colores claros, el rojo, etcétera. Siempre el cromatismo es algo importante que podemos analizar y pueden aparecer en varios géneros. Y obviamente imágenes, recuerda que las imágenes hacen referencia a los 5 sentidos. Y aquí voy a escribir, de hecho, los 5 sentidos. Por ejemplo, puede ser una imagen auditiva de escuchar, puede ser una imagen olfativa de oler, puede ser una imagen táctil de tocar, ¿no? ¿Cuál más me falta? El del gusto de probar, ¿ok? Y y obviamente visual, ¿no? Una imagen visual que apela a los sentidos visuales y obviamente casi siempre esto lo podemos ver con ciertos colores, que obviamente esto se conecta con el cromatismo, ¿no? Entonces, estos son algunos recursos literarios que podemos encontrar en varios tipos de género, ya sea poesía, ya sea ensayo, carta, drama, todos estos tipos de géneros, puede ser que usen este tipo de recursos literarios que son bastante usados y bastante versátiles, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente sección que les tengo, que es mi estrategia número 2. Y en esta estrategia les voy a ayudar a identificar formas de cómo elevar el uso de recursos literarios para obtener una mejor calificación, demostrar conocimiento más avanzado para poder ganar un 4 o un 5. Muy bien, pues para esto les tengo estos ejemplos, aquí esta lista que les voy a dar, ¿ok? ¿Cómo elevar el uso de recursos literarios para obtener un 4 o 5? Primero, aquí tengo estos efectos especiales. Por ejemplo, si vas a decir el texto explica esto, el fragmento dice esto, en vez de usar este tipo de palabras, mejor dice la trama, la novela, la crónica, el cuento corto. Entonces, simplemente en vez de decir texto o fragmento o la historia, usa este lenguaje más específico, ¿ya? La novela, la crónica, la carta, etcétera. Este tipo de vocabulario muestra un conocimiento más refinado. Otro ejemplo, en vez de decir el verso, obviamente esto es solamente aplicable a poesía, ¿no? Poemas, ya sea romance, y eso es algo que puedes identificar, el romance, el soneto, etcétera. Pero en vez de decir el verso, puedes decir el verso octasílabo, el verso endecasílabo, el verso alejandrino, etcétera. Entonces aquí tal vez no vas a analizar la rima y métrica, no te vas a poner a contar la división de sílabas, si hay rima o no, pero más bien estás simplemente identificando el verso número 4, el cual es octosílabo o endecasílabo, y luego vas a identificar una anáfora, por así decirlo, ¿no? Es una buena forma de presumir que tú sabes sobre la rima y métrica, aunque no vayas a analizarlo.
¿Ok? El siguiente que les tengo es personificación, aunque es nivel 3, puedes usar la palabra prosopopeya. Prosopopeya es otra palabra, es lo mismo, ¿verdad? Es un sinónimo y estás demostrando un conocimiento más refinado de esta palabra, sinónimos, ¿verdad? O si estás hablando de personificación y para no repetir personificación varias veces, puedes usar personificación primero y más adelante decir prosopopeya. Muy bien. La siguiente, metáforas, puede ser que sean sinécdoques o metonimias. Entonces, por ejemplo, si va a hablar de, digamos, uno de los sonetos, ¿no? Que habla de los ojos de la mujer, de su cabello, esos son sinécdoques que podemos decir identifica partes del todo. Usa ciertas partes para describir, identificar, enfatizar esa parte de su cuerpo. Metonimias es más como un objeto que se relaciona, pero no está directamente pegado o forma parte de eso, del todo. Por ejemplo, cuando Federico García Lorca dice los 5 tricornios de la Guardia Civil, ¿verdad? Esas son metonimias. No forma parte del soldado como su cuerpo, pero es un objeto que se identifica con un soldado, con la Guardia Civil. Entonces, puede ser que en vez de usar metáforas, usemos este tipo de vocabulario más refinado, más específico. Bien, descripciones. En vez de decir, hay muchas descripciones de esta persona o de este lugar, podemos usar la palabra epítetos. Y piensa que un epíteto va a ser un adjetivo, ¿ok? Por ejemplo, como les dije anteriormente, sobre San Manuel Bueno Mártir, mártir es el epíteto de San Manuel, ¿no? Entonces, cualquier descripción que veamos que es específica, que es un adjetivo para identificar a esa persona, a ese personaje, pues va a ser un epíteto. Y más adelante les voy a dar un ejemplo específico del epíteto. Muy bien, otro ejemplo. Los personajes interactúan, los personajes tienen diálogo, X. Podemos usar vocabulario más específico, por ejemplo, el narrador o el narratario, el antagonista, el protagonista. Entonces, este tipo de vocabulario es más específico y más relevante al rol que desempeña este personaje. ¿Ah? Nos está dando algo todavía más específico. Muy bien. El siguiente sería el narrador. Aquí todavía más nivel 5. ¿Ya? El narrador omnisciente, el narrador no fidedigno. Por ejemplo, cuando estamos hablando de El hijo, ¿no? El hijo, este cuento corto, tiene un narrador omnisciente porque conoce los pensamientos y las emociones del padre y sabe lo que ha ocurrido con el hijo. El narrador no fidedigno, por ejemplo, digamos, Hernán Cortés o Ángela Carballino en San Manuel Bueno Mártir, podemos decir que son narradores no fidedignos porque están usando su memoria para escribir de algo que pasó en el pasado y tienen cierto sesgo, they're biased, ¿verdad? En favor de cierta causa. Muy bien. Siguiente. El diálogo. En vez de decir que los personajes tienen diálogo, podemos identificarlo como un monólogo, un fluir de conciencia, un apóstrofe que se dirige a fulanito. ¿Ya? Entonces, estas son palabras más específicas nuevamente. Ok. El siguiente ejemplo que les tengo es, este que les había dicho, emplear términos para identificar el periodo de la historia literaria. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo algunos ejemplos del nivel 4 y del nivel 5. Digamos, por ejemplo, que nos toca hablar, analizar Lazarillo de Tormes. En tu tesis o en tu párrafo de análisis o también en la conclusión, puedes decir, en esta novela picaresca vemos un narrador que se dirige a vuestra merced, el narratario, ¿no? La persona que recibe, para darte un ejemplo, el barroco, digamos, el poema de Sor Juana Inés. En este poema barroco observamos la crítica a la actitud machista de los hombres, ¿no? Para darte un ejemplo. El realismo mágico, también el cuento corto del realismo mágico. Costumbrismo, por ejemplo, digamos las medias rojas. En este cuento corto observamos algunos ejemplos del costumbrismo cuando el narrador omnisciente cuenta se refiere a la muchacha como la rapaza, ¿no? Surrealismo.
Por ejemplo, esto lo podemos aplicar al poema de, me fue el título, de Pablo Neruda. No me acuerdo el título, pero bueno, ese es un poema surrealista. Existencialismo lo podemos observar con, como les había comentado, San Manuel Bueno Mártir, y también, pues hay varios textos que también pueden hacer referencia al existencialismo, incluyendo, por ejemplo, He andado muchos caminos. Muy bien, voy a continuar a lo siguiente, ¿ok? Quiero enfatizar esto. Memorizar una larga lista de recursos literarios no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. ¿De qué te sirve saber una larga lista si no lo sabes aplicar? ¿Ah? Entonces, si eres un maestro, no les dejes a tus estudiantes para memorizarse una larga lista. Si eres estudiante, no te pongas a memorizar la lista y solamente hacer flashcards. Te voy a dar este consejo. Lo más importante es saber identificar los recursos en contexto y conectarlos al tema. Esto es lo esencial. Obviamente lo otro es importante, pero esto es lo más esencial. En contexto, aplicar los recursos literarios en un fragmento. Entonces, te tengo a continuación esta pregunta del FRQ4, comparación de textos, ¿ok? Que te pide que analices los recursos literarios que los autores emplean para desarrollar el tema X, ¿ok? Entonces, no te está pidiendo identifica 5 recursos literarios y ya. No, sino que analices el efecto y lo conectes con el desarrollo del tema. Entonces, recuerda que los recursos literarios tienen un determinado propósito, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante de poder hacer. Así que a esto me lleva a la estrategia número 3, que es practicar los recursos literarios en contexto. Esto es algo que yo he hecho con mis estudiantes. Por ejemplo, aquí te voy a dar este fragmento. Puedes practicar identificar el autor y la época. Si eres maestro, simplemente les puedes dar un fragmento X y pedirles a los estudiantes que la primera parte de este ejercicio sea identificar quién escribió esto y de qué época es. ¿Ah? Si eres estudiante, también abre el libro, point to a text, apunta ahí, ok, ¿quién escribió esto? ¿De qué época es? ¿Ah? Para ambos puede funcionar. Y luego, después de leer ese fragmento, identifica el tema principal, practica esto de identificar temas, aunque recuerda que la pregunta te va a asignar un tema específico, pero esto es para que puedas hacer el número 3, que es identificar al menos 2 recursos en un fragmento determinado, identifica mínimo 2 y que se puedan conectar a ese tema que habías mencionado en esta segunda parte que les tengo aquí. Muy bien, así que voy a actuar como si esto fuera una práctica en clase, ¿no? Ok, leí el texto. Ok, este es de Rubén Darío. Recuerda que con que tengas el apellido está bien o nombre completo. El primer nombre no te vale si no tienes el apellido, ¿ok? La época, el modernismo, ¿ok? El tema principal, pues voy a identificar este, ¿no? El nacionalismo latinoamericano, aunque obviamente puede haber otros temas principales, pero recuerda enfocarte en este fragmento que escojas, no en todo el texto, porque por ejemplo, todo el texto de A Roosevelt puedes hablar del imperialismo americano, pero el imperialismo americano no aparece exactamente en este fragmento que te estoy enseñando. En este fragmento que te estoy enseñando, más bien se enfoca en este otro tema, ¿ok? Bien, entonces, teniendo en mente que estoy escogiendo el tema del nacionalismo latinoamericano, eso me va a ayudar para encontrar los recursos literarios, ¿ok? Y puedes repasar, si necesitas repasar tus recursos literarios, review it, ¿ok? Y ahora lo voy a aplicar. Obviamente trata de hacer esta práctica sin los recursos literarios aquí como lista, pero si lo necesitas hacer, hazlo. Pero recuerda practicar sin hacer trampas, sin ver la lista de recursos literarios. Pero primero te voy a enseñar, voy a identificar en este fragmento algunos recursos del nivel 3, básicos, ¿ok? Entonces, primero tengo nivel 3, la voz poética, que obviamente esto es un poema, así que voz poética, recuerda, esta palabra solamente aplica a poemas, ¿ok? Ya sean sonetos, romances, etcétera.
solamente es voz poética. También tengo estrofa. Todo esto aquí es una estrofa. Vemos algunas metáforas y también hipérboles. Estas palabras pertenecen al level 3, nivel 3. Si puedo, y fíjate que identifiqué más de 2, ¿ok? Identifiqué 4 de hecho. Así que si quieres hacerte un reto o si eres el maestro, puedes hacer el reto a la clase en grupos o individualmente a ver quién encuentra más recursos literarios. Es un juego divertido, según yo, para hacer en clase. A ver quién encuentra más recursos literarios en el fragmento. Obviamente hay muchos en este de aquí porque es un fragmento bastante largo, pero te estoy identificando 4 del nivel 3. Ahora, la voz poética la vemos obviamente en todo el poema, pero aquí vemos una voz poética que usa primera persona porque está diciendo nuestra, la América nuestra. Así que la voz poética se va a identificar con los latinoamericanos, ¿eh? Lo cual obviamente va a influenciar su punto de vista, su actitud, tanto a Roosevelt como en la descripción de la América nuestra. Muy bien. También, como les había comentado, la estrofa es toda esta estrofa larguísima, es una estrofa larga, la cual describe a América Latina. Vemos esta metáfora, de hecho tenemos 2 aquí, los cachorros sueltos del león español, ¿verdad? Entonces, la metáfora consiste en identificar al león español como si fuera España, la madre patria de los latinos, y los cachorros de león, ¿verdad? Los leoncitos, son estos países nuevos de América Latina, ¿ya? Y obviamente también vemos el hipérbole, la hipérbole que exagera cuántos cachorros hay, que hay 1000 cachorros. Obviamente un solo león no puede tener 1000 cachorros, pero está exagerando y enfatizando el poder cumulativo unido de la América nuestra, ¿no? Pues bueno, ahí ya tengo entonces estos recursos literarios que se pueden conectar con este tema que les había comentado anteriormente sobre la unidad y el nacionalismo latinoamericano, que la voz poética se une a los latinoamericanos, identifica a la América como la América nuestra. Vemos una estrofa dedicada completamente a describir los aspectos positivos de la América nuestra, de Latinoamérica, hace esta conexión con España, identificándolo como un león fuerte. Los países jóvenes de Latinoamérica son como los cachorros que se van a unir para defender su país, ¿no? Y exagera la cantidad para hablar de que aunque son cachorritos, son pequeños, pueden ser indefensos, pero si se unen, crean bastante fuerza unidos. Nivel 3. Que sería un muy buen análisis, de hecho, pero es nivel 3, ¿no? Ahora, si quiero nivel 4, ¿no? Voy a subir de categoría o hasta nivel 5. Aquí te tengo unas palabras todavía más avanzadas. Apología, modernista, verso libre, alusiones, anáfora, polisíndeton, epíteto. Fíjate, te identifiqué más del nivel 4 y del nivel 5 que del nivel 3 para que veamos que siempre hay jugo para exprimirle, ¿no? Entonces, bien, una apología viene siendo estos versos, este texto que se dirige para alabar, reconocer las virtudes de la América nuestra. En eso consiste la apología, en celebrar, reconocer, aplaudir algo o alguien, en este caso, América Latina. También todo este poema, pues este es un poema modernista, entonces utilizaría modernista como un adjetivo para describir esta estrofa, que vemos mucho positivismo en su forma de expresarse y de identificar a la América nuestra, que es algo muy modernista. También es verso libre porque no sigue un patrón de rima ni métrica, y eso lo hace, se conecta con esta libertad que se conecta al tema de la América nuestra, ¿no? Que está luchando por esa libertad, independencia de los Estados Unidos. Bien, también vemos alusiones y vemos varias soluciones. Por ejemplo, vemos alusiones a Nezahualcóyotl, al Gran Baco, a la Atlántida, a Platón, a Moctezuma, el Inca, el Cristóbal Colón, a Cuauhtémoc. Entonces, y obviamente aquí lo vemos con una G en vez de con una C, Cuauhtémoc, pero nos está haciendo estas alusiones que hacen referencia a la grande historia que tiene nuestro continente
no solamente desde México prehispánico, sino hasta Sudamérica, y lo compara con los grandes de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, nuevamente, para exaltar, como les dije, a la apología, exaltar, reconocer estas cualidades positivas de nuestros países. También vemos la anáfora a continuación. La anáfora la vemos aquí repetida al principio de estos versos. ¿Ah? La América, la América, la América, la América, para darnos a entender este énfasis en la unidad de América, y que América es bastante diversa. Sin embargo, seguimos con esta unión, todos estos valores que nos unen a los latinoamericanos. También vemos el polisíndeton cuando dice, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Entonces vemos el polisíndeton, que consiste en repetir esta conjunción, ¿eh? Que va enfatizando cada uno de estos valores, cada una de estas acciones, y que se contrastan. Si recuerdan anteriormente, se nos habló mucho de Estados Unidos, y también usa el polisíndeton y las enumeraciones. Entonces, esto se va a contrastar con las virtudes latinoamericanas, y el polisíndeton va a crear estas pausas, este énfasis en estos aspectos positivos, nuevamente, que es una apología para celebrar lo latinoamericano. Y por último, les tengo el epíteto. Les había prometido anteriormente darles un ejemplo de cómo utilizar el epíteto. El epíteto, recuerda, va a ser un adjetivo o una descripción para identificar, caracterizar a cierto personaje o cierto lugar. Entonces, en este caso, vamos a ver el epíteto cuando dice que la América es católica, que nuestra América es española. Y también aquí, por ejemplo, cuando habla del Moctezuma, el grande Moctezuma, la América fragrante. Entonces, todos estos son adjetivos que van a identificar a la América con aspectos positivos. Católica, la creencia en Dios, esta religión que nos une a todos los latinoamericanos. Fragrante, América fragrante, porque tiene muchas especias, mucha riqueza. El Moctezuma grande, porque fue este líder reconocido de los aztecas. Entonces, esto sería el epíteto, ¿no? Que nuevamente se conecta con este tema de la unidad y el nacionalismo latinoamericano, que presume de todas sus virtudes, de sus aspectos positivos a lo largo de su historia y hasta el día de hoy, y nos conecta no solamente con la historia, con el lenguaje, sino también con la fe, la creencia en un solo Dios. Bien, pues como vieron, esto sería ya un análisis de nivel 4 y nivel 5, que es más superior al nivel 3, obviamente. Bueno, entonces, como les había mencionado, mi recomendación, si estás en casa estudiando, si los maestros quieren hacer este tipo de actividad en su clase, escojan un fragmento, cualquier texto, y mi recomendación más intensa sería que escojan textos difíciles, textos que tal vez no se hayan repasado en clase, se hayan leído rápidamente o ni siquiera se hayan estudiado. Escojan esos para poder hacer este ejercicio todavía más útil para los estudiantes. Y hagan la meta de encontrar al menos 2 recursos literarios en ese fragmento que puedan conectar con un mismo tema, ¿no? Obviamente, si pueden encontrar más de 2, excelente, ¿verdad? Y todavía mejor si pueden encontrar recursos literarios del nivel 4 al nivel 5 para tener una práctica, pues, más que les vaya a ayudar a tener mejores calificaciones, ¿no? Y, pues, una vez que hayan hecho ese ejercicio, seleccionar fragmento, seleccionar tema, encontrar al menos 2 recursos literarios, si no más, practica nuevamente con otro fragmento, ¿verdad? Tal vez de otro periodo de tiempo, ¿verdad? Como ustedes gusten. O puede ser del mismo texto, pero en otro lugar, y que tal vez exhiba un tema distinto al que seleccionaron primero. Pues bueno, esta es una recomendación de lo que pueden hacer en casa o de tarea en su propio tiempo para estudiar. Bueno, amigos, pues espero que les haya ayudado estas recomendaciones, estos tips para poder recibir una buena calificación y cómo emplear los recursos literarios en su análisis, especialmente en el Free Response Question número 4 de comparación de textos. Les agradezco por sintonizar y les voy a pedir de favor que nos den un like,
dejen un comentario, alguna pregunta, se suscriban a este canal para que no se pierdan ningún episodio próximo y que otros también nos puedan encontrar fácilmente. Nuevamente les recuerdo de suscribirse a mi página web, Karina Spanish, para recibir recursos y notificaciones. Suscríbanse también a mi podcast, donde pueden encontrar un análisis de todas las obras de la unidad 1 hasta la unidad 6. Y me pueden encontrar en las redes sociales, Karina Spanish, para estar en contacto. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Chao.